La idea que nosotros tenemos desde el principio del año pasado, es invitar a distintos docentes o graduados, porque hemos tenido una invitada graduada que no es docente, ¿no? ¿No es cierto? Para que cuenten un poco su experiencia en el paso del taller de tesina a la elaboración de la tesina y en algunos casos, como en el caso de Tefi, la continuidad de ese primer trabajo de investigación como estudiante a su tesis de posgrado, ¿no? En el caso de Tefi, está terminando la maestría en comunicación digital interactiva, ¿no? Digo bien, se llama así. Sí. Bueno, ella es Tefi, Estefanía Safakian, muchos la deben conocer, es docente de epistemología de la comunicación, trabaja en la Dirección de Comunicación de la Universidad, y bueno, nos viene a contar, digamos, todo su trayecto, y en el caso de ella es interesante, como el año pasado tuvimos varias experiencias, docentes que forman parte del CONICET, por ejemplo. Digo, una de las particularidades de lo que nos va a comentar Tefi hoy es que ella, por ejemplo, fue ayudante alumna en epistemología de la comunicación, y a partir de ahí también empieza a trabajar con su tesina de grado, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que ella haga brevemente cuente su recorrido, su experiencia, que de eso se trata, ¿no? Un poco que todos veamos qué le pasaba a la gente, digamos, en el mismo estado en que están ustedes ahora, y cómo lograron elaborar su proyecto, defender su tesina e incluso luego ampliarla y llevarla o trasladarla a otros estudios de posgrado, y que ustedes puedan luego hacer preguntas. Quiero decir, no es una clase, es esto, ¿no? Es comentar, es charlar, y que se genere un diálogo para que ustedes también puedan preguntar sobre las cosas que les interesen. Para los estudiantes de la comisión de las 8:30, dependiendo de qué hora termine esta charla que vamos a tener hoy, hasta las 10:30 nos quedamos. El resto, por supuesto, puede volver tranquilamente a... Gracias, profesora. Bueno, Tefi, entonces. Bueno, primero gracias a los docentes por la invitación, porque la verdad es como un lujo encontrar un espacio así para repasar también los inicios de la carrera. Bueno, ¿qué es investigar en comunicación? Era la pregunta de este encuentro. Y primero es el momento en que ustedes se dan cuenta que epistemología de la comunicación y metodología, que son las materias que probablemente, por lo que escucho también de los estudiantes, más detestan en el momento en que se encuentran con ellas, sirven. Y sirven porque las empiezan a ver como los cimientos de toda la carrera y las posibilidades que les abren los contenidos de esas dos materias. A mí me parece que los principios de la investigación en comunicación pasan en la vida estudiantil. Y bueno, van a ver que menciono mucho en este encuentro a un autor que a mí me gusta, que ustedes ya lo deben haber leído en epistemología, que es Walter Benjamin. Y él habla del momento relámpago, ese momento en el que se da como una constelación entre distintas épocas, dice él, y se produce el conocimiento. Y para mí hay un relámpago en la vida estudiantil que a algunos nos ocurre y nos lleva para ese lado de la investigación. En mi caso, yo no me dediqué solamente a lo académico y a la docencia, sino que, como dijo Mariana, también estoy en la parte de gestión de la universidad, en la parte de comunicación, con Eric trabajo también, y eso también pesa en el momento de investigar, porque una de las cosas a tener en cuenta es que la investigación lleva un tiempo, es un tiempo hermoso dedicado a la lectura y a la escritura, pero es importante tener constancia porque si no uno va perdiendo también ese ejercicio. En mi vida estudiantil yo me crucé con algunas cosas que constelaron en ese relámpago. Una fue la flor azul, que no sé si ustedes la han tenido a Sandra Valdetaro de docente, algunos sí. En epistemología, ella cuando presentaba a Walter Benjamin hablaba de la flor azul. La flor azul era como ese sueño que perseguía en el romanticismo un personaje de Novalis, que era como un sueño, una utopía que iba atrás de eso. A mí, como la presentó Sandra en ese momento,
me flasheó y empecé a perseguir los textos de Benjamin, en especial uno que me recomendó Sandra, porque la perseguí hasta el final de la clase y le pregunté dónde estaba lo de la flor azul, y era en un librito de Ricardo Ibarlucía que se llamaba Oniro Kish. A partir de Oniro Kish empecé a leer Benjamin. Hola. Y bueno, y me empecé a fascinar también por ese autor. Empecé a conocer sobre su maletín. Pongo estos objetos porque tienen que ver con mi tesina de grado, por eso les cuento. No sé si han visto la serie nueva de Netflix, Transatlántico. Bueno, quienes lo vieron, que algunos dicen sí, aparece Walter Benjamin, los primeros capítulos nomás, y está este famoso maletín. Benjamin, cuando empieza a huir por los Pirineos, que empiezan a huir del nazismo para ver si puede venir hacia América, llevaba un maletín que todo el tiempo decía, este maletín es más importante que mi vida, no puedo perderlo. Cuando lo encuentran muerto a Benjamin en una habitación de un hotel en Portbú, porque pensaban que había cerrado la frontera, el maletín no estaba. Nunca se supo qué pasó con ese maletín, fue como un misterio. Para mí eso también fue como otro símbolo que me fascinó. Y de hecho empecé a investigar más sobre, hay documentales sobre quién mató a Walter Benjamin, bueno, etc. Como dijo Mariana, fui ayudante de epistemología, pero también fui ayudante de utopías tecnológicas de Daniel Briguet, que era una electiva en la que dábamos Benjamin, McLuhan y Baudrillard, hermosa. Digo porque esas cosas fueron cruzándose en mi vida estudiantil. Y de Digicom, del equipo de Marcelo de la Torre, Aníbal Rossi. Entonces empecé como a cruzar esos contenidos. Y además en paralelo empecé a investigar en un grupo de investigación, que fue el primero que me formó en esto que era investigar, que se llamaba Comunicación de la Ciencia, con Elena Gasparri a la cabeza, Soledad Casasola. Entonces tenía la parte de investigación con este grupo, porque también no sé cómo lo viven ustedes como estudiantes, pero a veces nos encontramos medios perdidos en cómo se investiga, cómo empezás a hacer una investigación, cómo hacemos las preguntas. Que bueno, en el taller de tesis eso queda un poco más en claro. Bueno, y después el tema del arte, que me gustó mucho un texto que dábamos en epistemología cuando yo cursé, que era el de Foucault sobre la episteme y que hablaba de las meninas y todos los secretos ocultos de las meninas. Hay algo ahí con los secretos o los misterios que evidentemente me gusta. Entonces, en la vida estudiantil se los marco porque me parece que es importante que vean eso. ¿Qué contenidos en ustedes hacen ese relámpago? ¿Qué los fascina? ¿Qué objetos, qué símbolos, qué contenidos, qué autores son los que más los marcan o que más ganas les dan de leer? Entonces, en mi tesina de grado, yo empecé con una ficción, que de hecho al principio Sandra me dirigió, estábamos en duda si se podía o no se podía empezar con ficción. Pero bueno, finalmente dijimos que sí. Y crucé a Walter Benjamin con Alessandro Barico, que es un autor que dábamos en Digicom. Alessandro Barico dábamos Los Bárbaros, no sé si lo han leído. En Los Bárbaros él hace como una revisión de esta ciudad de internet en la que aparecen estos bárbaros. Lo dice como irónicamente, frente a estas nuevas generaciones de bárbaros que empiezan a arrasar con la cultura, pero Barico lo habla positivamente. Entonces empecé una historia y de hecho hice como este pequeño cómic, perdón Eric, sé que no es un cómic, pero bueno, esta pequeña ilustración de, no me acuerdo en qué plataforma había en ese momento que te permitía hacer cómics. Entonces lo hice a Barico con Benjamin, que se lo encontraba en la Biblioteca Nacional de París. Y armé el diálogo, Barico se acercaba y le preguntaba, ¿es usted Benjamin? Sí, bueno, es un gusto encontrarme con usted aquí. Empezaban un diálogo, bueno, y Barico le contaba a él sobre una ciudad que era internet, en la que no había una centralidad, en la que había pestañas. Y Benjamin en realidad le decía que él había tenido un sueño muy extraño, por eso estaba ahí en la biblioteca, la noche anterior, en la que había soñado con una ciudad en la que tenía un montón de pasajes, que esos pasajes se llamaban pestañas en vez de pasajes o galerías. Y bueno, ahí hacía un cruce entre Los Bárbaros y el libro de los pasajes de Benjamin. El libro de los pasajes de Benjamin es un libro que Benjamin escribe, que en realidad no es libro a posteriori, pero es
toda una recopilación de citas que hace Walter Benjamin sobre las galerías de París, sobre los pasajes. Entonces, me pareció interesante tomar a la web como una ciudad y a cada pestaña como un pasaje. Entonces, en mi tesis de grado analizaba cada pestaña que abría en un navegador como un pasaje de esta ciudad capital del siglo XXI. Bueno, Barico le mostraba a Benjamin una notebook, entonces Benjamin estaba cada vez más asombrado y yo contaba que al final Benjamin terminaba escribiendo sobre esta ciudad que le había mostrado Barico en un cruce ahí raro y que eso era lo que ponía en su maletín negro que cruzaba. Entonces para la tesina fabriqué los maletines con cartón y le entregué, en ese momento se entregaba impresa la tesina. Entonces le entregaba a cada tribunal y a mi directora un maletín con la tesis que supuestamente Benjamin había escrito sobre, como que había tenido una visión del futuro con los pasajes de internet. Y de hecho cada capítulo de la tesina empezaba con una carta de Benjamin a algún amigo, porque las cartas en Benjamin son fundamentales. De hecho, si uno va a leer la historia de él, son mucho más ricas leer las cartas que él le enviaba a sus amigos, porque tenía relaciones epistolares bueno, riquísimas para entender un poco su historia. Entonces inventaba en cada capítulo una carta en donde Benjamin contaba de qué iba a escribir. Después dentro del capítulo no, lo escribía yo en tercera persona, en primera persona en plural, pero contando sobre el pasaje que elegía. De hecho, les puse el índice. Sobre las redes sociales o los Frankenstein del siglo XXI, bueno, las pestañas pasajes. ¿Prefieres el título, la web capital del siglo XXI? Claro, porque está el texto de Benjamin que es París, capital del siglo XIX. Él la propone a París como capital del siglo, porque era la ciudad de las luces, la ciudad bueno, de las artes, de la ciencia. Entonces yo proponía la web capital del siglo XXI. Por eso hice como esa analogía entre la web con una ciudad y este libro de los pasajes con la tesina de grado. Se los acerco para que vean que en realidad uno puede ser creativo y hacer casi cualquier cosa si lo justifica bien académicamente a la tesina. Y cualquier cosa no en el sentido despectivo, sino que podés fugar hacia el lado que más te interese y que más te fascine. Podemos empezar con ficción, podemos... y mi tesina era toda escrita, no tenía producción, pero bueno, la verdad que la disfruté un montón por eso, porque crucé todos los autores que quise, hasta hice un viaje en el tiempo entre Barico y Benjamin, y después pude escribir sobre el tema que me interesaba. Tomaba Wikipedia, la Wikipedia también como citando a la enciclopedia francesa del siglo XVIII, entonces siempre trazando algunas constelaciones del presente con el pasado. Tratando de tomar un poco ese método benjaminiano. Y bueno, esa fue la tesina de grado en la que básicamente me basé en Benjamin. Y ahora en ¿Qué año la defendiste? 2013, agosto o septiembre del 2013. Y actualmente estoy en deuda aún con mi maestría. Lo miro al señor porque es mi director y Nani es mi codirectora de la maestría de Comunicación Digital Interactiva. Fui mamá en el medio 2 veces, así que pasaron cosas. Pero bueno, seguí con el arte y con Benjamin, aunque ya no tan fanatizada con Benjamin, pobre, lo dejaba un poco más en paz. Pero lo que me interesa es la mediatización de las obras de arte clásicas en las redes sociales. Hay un concepto, una idea que está buena y me sirve, que es la de artificación, que es volver arte algo que no lo era, hacer estético y hacer artístico algo que no lo era. Y a mí lo que me interesa es ver de qué manera las redes sociales influyen en la reartificación de algunas obras de arte, porque se producen en las redes sociales, bueno, esto no se las muestro solo rápidamente,
algunos cruces de obras de arte clásicas con herramientas, recursos y lenguajes del espacio digital. Si bien yo creo que hay una especie de genealogía con Duchamp, por ejemplo, que ya lo había hecho analógicamente con el cuadro de la Gioconda. Él le pintó bigotes y barba a la Gioconda y le puso abajo las siglas que en francés son homónimas de una palabra bueno, fuerte. En las redes sociales casi que es condición para que las obras de arte clásicas aparezcan que pase esto. Si no, las obras de arte clásica no circulan, salvo que estén en la página web de un museo, pero más inmóviles. Para que circulen en las redes sociales, hay alguna agregación de sentido de artistas, o a veces anónimos. Yo me baso en 3 artistas, y circulan. Bueno, tomo a Boris Groys, ahora estoy más con este autor, porque justamente habla de lo liberador de Internet para los artistas, porque no existen los mismos requisitos o criterios de admisión de una obra. Hoy los artistas producen y exhiben en el mismo espacio. Las obras de arte ingresan al mercado del arte y al mercado editorial, estas que les dije, no, por ejemplo. Debe ser no, porque se está apagada, debe ser la conexión del HDMI que no anda bien, digo yo. No había visto. Bueno, estos son los artistas a los que yo miro. Fatcat Art, de Svetlana Petrova, es una artista rusa que lo que hace es poner a su gato Zaratustra en todas las obras de arte clásicas. Casi siempre reemplaza al protagonista por su gato. Además, es un gato gordo, despatarrado, o sea, también hay algo ahí de la profanación del arte. Hay como varias dimensiones. Primero, la profanación del arte. Segundo, la migración de las obras de arte, no de los museos, sino de las obras de arte de los museos a la web. No me baso en la migración de los museos a la web, sino de las obras de arte, digamos, autónomas hacia la web. Bueno, y por otro lado, también hay otro artista que lo que hace es al revés. Toma a los protagonistas de obras de arte barrocas y los sobreimprime en escenas que él saca con la cámara del celular. Es decir, los lleva a la vida ordinaria, a la cultura ordinaria, a los personajes de las obras de arte barrocas clásicas. Entonces también ahí se produce como un quiebre y se rompe la idea del original y la copia. Ya incluso se rompe esa dimensión, esa tensión. Es algo nuevo. Entonces es eso nuevo que aparece en las redes sociales mezclando obras de arte clásicas y recursos digitales. ¿Es arte también? Bueno, lo que veo es que hay una sospecha, al menos desde las instituciones, porque estas obras de arte, como les decía, por un lado entraron a las galerías. Casi todos estos artistas, sí, todos estos artistas que tomo, David Bokeh, Svetlana Petrova y Alexei Kondakov, exponen en museos estas obras, estas colecciones, y además venden sus obras de arte en el mercado. Entonces hay algo ahí de lo artístico que, no sé si llegaré a esa respuesta, pero ¿de qué manera influyen las redes sociales en esa reartificación de estos nuevos objetos? Bueno, acá les mostraba algunas obras. Esto y lo de la profanación de la obra. ¿Se acuerdan que Benjamin hablaba de Laura? Bueno, acá directamente se mete a un gato gordo que podría ser, incluso por la profesionalidad que hay del artista en imprimir el gato dentro de la obra, podría bien ser el original el del gato. Y además, desde la narrativa de cada obra, el artista justifica por qué conocemos a la obra que está en el Prado, por ejemplo, de las Meninas, y no a la obra de ellos. Y dice que es porque el gato en realidad le quedaba muy ajustado el vestido y vino la censura, entonces metieron una chica pálida, como en Margarita, en el cuadro, y ese es el que conocemos. Pero el original de Velázquez dice, es el mío, y enuncia como si fuera el gato. Bueno, hay toda como una contranarrativa incluso del original. El arte de quedarse en casa, que es de David Bokeh, que es un artista español que durante la pandemia se quiso sumar a la consigna de quedarse en casa y dijo, si todos estamos en casa, en el museo no va nadie, vaciemos también a los cuadros de protagonistas. Entonces vació todas las obras de arte clásicas de sus protagonistas. Y lo que me parecía importante acá es también desde la modalidad de la recepción, de que quien lo reciba
tenga el conocimiento de la obra clásica, porque quien no lo tiene lo puede recibir como una obra nueva, pero la atención y la consigna, digamos, hasta política de quedarte en casa se produce cuando hay una tensión entre el original y la nueva, porque ves que está vacío. ¿Qué pasó con la Gioconda? ¿Dónde está? El arte de quedarse en casa. Es ahí que se produce esa tensión, cuando desde el lado de la recepción también existe conocimiento de la obra original. Y después, cuando volvimos a la normalidad, este mismo artista hizo el arte desubicado. ¿Y qué hizo? Mostró a los protagonistas de las obras un poco como volvimos nosotros a la normalidad. Todos confundidos, medios desorientados. Entonces, por ejemplo, acá las meninas llegaban a otra casa que era de un cuadro de Goya. O acá teníamos también en el cuadro de Miguel Ángel a... no era... ¿quién? A ver... Alexandre Cabanel era el protagonista. No, porque para atrás, porque se apaga, no sé qué pasa. Bueno. Bueno. Hablamos mal del televisor. O el grito a un cuadro de Van Gogh. Entonces los personajes también, fíjense el tema de la profanación, también mostrar medio tontos a los personajes de estas obras de arte clásicas que volvían confundidos a cualquier escena. Y por último el que les conté de Alexei Kondakov, que es un artista ucraniano que saca fotos con su celular e imprime personajes de obras de arte barrocas que todos tienen técnicas súper profesionales, es decir, recortan los personajes. La artista de la gata, Zaratustra, le sacó miles de fotos a la gata. Tiene que ver qué foto queda bien en la postura que está el personaje de la obra que elige. Después lleva horas en Photoshop, cortando y sobreimprimiendo la gata en las pinturas. Por eso toda la técnica está puesta en hacer para que ese cuadro parezca el original. O sea, es algo nuevo también, se rompe también esa tensión. Bueno, y acá estoy tratando de ver ese cruce entre los tiempos, porque una de las cosas que dice este artista, Alex Ko, que él lo que hace es circular sus obras en Instagram más que nada. Es decir, los personajes de las obras barrocas tenían la misma vida que nosotros. Tomaban vino, se juntaban a comer entre amigos, a charlar. Bueno, entonces quiso ponerlos en las nuevas escenas. Pero fíjense, esta escena, por ejemplo, con la cual me siento muy identificada en este momento, se llama Alegoría de la riqueza, que en esta escena lo que menos tiene es alegoría de la riqueza. Yo veo una madre haciendo home office demandada por dos nenitas, una arriba y la otra abajo, pero lo que menos hay acá es alegoría de la riqueza. Entonces se funda una nueva... Bueno, pero la Mac para nosotros es riqueza. En otros lugares del mundo... Está la manzanita, mirá. No, no sé. Para nosotros, bueno, puede ser. Pero en algunos como que hay una nueva significación incluso de las historias que conocíamos de esos cuadros, de esas obras. Bueno, retoma Carlón, Boris Groys, nada, no les voy a contar demasiado, pero... Está bueno para que vean cómo construye el marco teórico, que bueno, luego va a dar como resultado la bibliografía, ¿no? Esta variedad de autores, sobre todo en el primer caso, que toman dos autores que no son contemporáneos, que analizan contextos de producción absolutamente diferentes, ¿no? Como decía Tefi, Benjamin en el principio del siglo XX, Boris Groys Barico en el siglo XXI, sí, quiero decir, ¿no? La explosión de la red y demás. Y también este camino que hace, ¿no? De esa primera base teórica, poder ampliarla o expandirla, obviamente que en otro contexto, está escribiendo ahora con autores como Boris Groys o Danton, que pasa a ser un clásico en las historias de del arte, ¿no? Exacto, que también hay un cruce, porque Danton por ahí no es de nuestro campo de la comunicación, es más del campo del arte, pero podemos enriquecer nosotros también nuestro objeto de estudio con textos de otros campos. De Danton lo que más me interesa es, él dice, los artistas de los 70 empezaron a usar materiales de la vida ordinaria para hacer arte. Empezó Antonio Berni, no sé, collage. Entonces,
dice, él usaban materiales del Lebenswelt para hacer sus obras. Entonces yo decía, bueno, estos artistas en realidad están haciendo lo mismo, pero están usando materiales del Webwelt, podríamos decir, para hacer sus obras. Los gatitos son objetos de Internet, que son los lolcats. Con eso empezó Internet, básicamente. El montaje, algunos recursos digitales, son todos objetos o materiales o lenguajes que están en el Webwelt y que son lo que están poniendo en escena estos nuevos artistas con las obras que ya conocemos. Pero bueno, es básicamente eso. Lo que me interesa es ver de qué manera, un poco como Benjamin planteaba en este texto que hemos leído todos, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, bueno, ¿qué está pasando hoy con las obras de arte en la época de las redes sociales? ¿Cómo influyen las redes sociales y sus procedimientos técnicos en la producción artística y también en la circulación? Eso, básicamente. No, sí. No, nada, ya está. Preguntas, algo que quieran comentar. No, lo para decir mal. No, me parece muy interesante el tema. A mí nunca me pareció que